Hola chicos, ¿cómo están ustedes? Soy su Miss Yurmis y en esta ocasión les dejo la clase de literatura. Ok chicos, hoy en nuestra clase de literatura vamos a tocar un tema que guarda mucha relación con lo que vimos la semana pasada. En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es el retrato literario. El retrato literario yo diría que es lo que está dentro de la silueta. Es el contenido de esa línea que me trazaba la silueta. Se dice entonces que el retrato es un recurso literario que nos da una descripción detallada de un personaje. En ese primer párrafo se habla de la presentación y allí se tocan las etapas por las que pasa este personaje: la niñez, la adolescencia, la madurez. También en este retrato entonces se consideran otros aspectos, que es los rasgos externos. En estos rasgos externos se toma en cuenta la descripción física: cómo era, blanco, moreno, características físicas de este personaje. Y los rasgos internos, que tienen que ver con la parte del comportamiento, la parte de su conducta, el aspecto psicológico, es la descripción psicológica de este personaje. Allí se destacan, como les dije, las ideas, sentimientos de este individuo o de este personaje en cuestión. Se dice que es una representación profunda de las ideas o sentimientos del individuo o personaje en cuestión, para lograr hacerla muy real o vivida. Es decir, que cuando yo leo sobre ese personaje, yo me hago la idea o me parece que lo conociera, con la descripción tan importante o tan detallada que me hace, que tal pareciera que yo hubiese convivido con este personaje, que lo hubiese conocido. Igualmente se hace la descripción o se hace el retrato de objetos, lugares y animales. Recuerden que en las obras literarias normalmente se dice que es la narración de un hecho real o imaginario. Y generalmente se tiende a darle vida a animales, cosas o a ciudades. Entonces, lógicamente, aquí si estamos humanizando ese objeto o ese animal, lógicamente que vamos a tomar en cuenta todas las características de este personaje que cobra vida en alguna determinada obra literaria. Ahora vamos a ver de manera técnica cuáles son las partes que contiene un retrato. Se dice que hay un retrato estático, y aquí en este retrato estático se considera la parte exterior, o sea, los rasgos físicos, como dijimos. Aquí se dice cómo es su cabello, cómo lo peina, qué lleva puesto, cuáles objetos tiene cerca. Es decir, cuando hablamos de los objetos que tiene cerca, es entre qué vivía ese personaje. De repente, si era una persona que le gustaba estar entre libros, o sea, bueno, vivía entre libros. Si era un agricultor, tenía a la mano siempre el arado, cultivaba el maíz. Es decir, eso es lo que rodeaba a ese personaje. Y tenemos el retrato dinámico, que es la segunda parte, es los rasgos internos. Aquí, como le dije, es la parte psicológica, carácter moral, espiritual o psicológico de este personaje o de este individuo. Lógicamente que eso se pasa cuando hablamos aquí de las acciones, de los gestos, los sentimientos, todo lo que rodea a este personaje, cuáles son sus características, cómo se comportaba, cómo pensaba, cómo actuaba. Y también pues se hace extensivo cuando hablamos de un animal, de una persona, de un objeto, o de un lugar. Si de repente a mí me están haciendo el retrato de un lugar, de un país que no conozca, pero de acuerdo a cómo me hagan el retrato,
tal pareciera que yo hubiese viajado y que hubiese conocido ese país. Porque me están dando tantos detalles en este retrato que me están haciendo, que a través de la lectura que yo haga de ese retrato, yo voy a conocer mucho de ese país. De allí la importancia de que los detalles estén bien claros, para que yo pueda darme una idea de dónde es ese lugar. Y sucede también igualmente, si me están en una obra, toman en cuenta un animal, pues yo me olvido que es un animal y lo veo como una persona de acuerdo a la lectura. Aquí les voy a recordar una frasecita que yo les dije cuando vimos lo que era una biografía. Yo les dejé esta frasecita para la reflexión que decía: un buen retrato es una biografía pintada. Lo observamos aquí en la gráfica. Y esto es lo que hace un buen retrato. Dibuja, retrata, pinta el personaje. Se dice que un buen retrato literario le da vida a un personaje y refleja los componentes más importantes de su humanidad. Porque en este retrato me van a describir cuáles eran las obras importantes de este personaje, si se destacó por algo en especial, y de esta manera yo, sin haber conocido a esa persona, pues me hago una idea de lo que es o de lo que fue esa persona. Igual ocurre cuando el retrato se le hace a un objeto, a un lugar. Se le da vida también. Y aquí viene lo que les acabo de decir, que la imaginación del lector vuela a través de la lectura. Si está bien hecho el retrato, pues el lector viaja a través de la lectura. Es importante que esté bien hecha, pues, que tenga todas las características que me permitan a mí viajar, que mi imaginación vuele y que también me haga una idea mental de lo que yo estoy leyendo. Es bien importante. Yo tomé como ejemplo el retrato que ustedes tienen en el texto. Y aquí es el retrato del maestro del charango en el Perú. Vamos a ver si se cumple estos tres aspectos que dijimos en el retrato. Aquí, de la presentación del maestro, dice: Jaime Guardia, así se llamaba, nació el 10 de febrero de 1933 en Pausa, Ayacucho. Sin embargo, pese a que en su familia habían músicos importantes, contaba con tíos y primos guitarristas, no recibió apoyo de sus padres para practicar la música durante su niñez. Primera etapa, su niñez. Consiguiéndolo en su adolescencia, vemos otra etapa, con un charango de sauce con cuerdas de tripa de chivo que le regaló su primo. Aquí vemos dos etapas. Llegó a Lima en 1940. Ya era una persona adulta, convirtiéndose en uno de los más grandes impulsores de la música tradicional andina, junto con su incondicional charango. Aquí vemos entonces, con lo que les dije en la presentación, se consideran las etapas de la vida de este personaje. Vimos la niñez, la adolescencia y la madurez. Ahora vamos a ver entonces los rasgos externos en este párrafo. Era un hombre alto, características de cómo era, de tez trigueña, de blancos cabellos en los últimos años, debido al paso del tiempo, con una presencia que causaba respeto, de mirada melancólica, aunque siempre con la tranquilidad que lo caracterizaba. Tenía un peculiar estilo de tocar el charango, muy a la par de su voz tan grave y dulcemente andina, que nos envolvía totalmente y nos llevaba a las alturas de la serranía peruana. Fíjense que aquí vimos características de él. Era un hombre alto, de tez trigueña, los cabellos blancos ya después de que había crecido, mirada melancólica, voz
tenían un estilo de tocar, o sea, vemos sus características físicas. Ahora vamos a ver los rasgos externos en el siguiente párrafo. Dice, ese talento innato lo hacía conocer, lo hizo conocer a grandes como José María Águeda, quien le dedicó el libro Todas las Sangres con la siguiente frase. A Jaime Guardia, de la Villa de Pausa, en quien la música del Perú está encarnada, cual fuego y llanto sin límites. Como artista destacaba por ser un férreo seguidor de la afinación en 432 HS, considerada por muchos músicos como la afinación que va en armonía con la vibración enérgica del planeta y del cuerpo humano. Fíjense la metáfora que utiliza aquí el escritor. Primero, en una de las primeras frases, dice que está encarnada cual fuego y llanto sin límites. Y en la segunda dice que la afinación que va en armonía con la vibración enérgica del planeta y del cuerpo humano. Entonces, el escritor está comparando a este señor con cosas muy lindas. Entonces, eso hace que en la medida que estamos leyendo sobre este señor, nos enamoremos del personaje. Continuemos con la lectura. Siempre estaba dispuesto a enseñar. Cualidades del Señor, a dar consejos, así como a compartir su talento con quien lo quisiera. Por algo era el referente de la música ayacuchana, a la que le imprimía un espíritu localista. Así era Jaime Guardia, muy parecido a los abuelitos que muchos tenemos en casa, que nos cuentan sus vivencias y nos dan consejos. Adicional a esto, nos compartió su talento, el cual logró revivir e impulsar un instrumento peruano tan olvidado por mucho tiempo, ese charango que ahora lo extraña y que difícilmente podrá ser tocado por alguien como por este maestro del charango peruano. Fíjense cómo nosotros a través de la lectura pudimos conocer la vida de este señor. Sabemos que dónde nació, sabemos que a pesar desde muy pequeño le gustó la música, no tuvo apoyo de su familia y que gracias a un primo que le regaló este charango, él pudo desarrollar pues esa condición de músico que tenía, llegando a convertirse en un personaje muy significativo para la cultura del Perú. Entonces, aquí podemos ver cómo un buen retrato nos permite conocer y convivir con ese personaje como que si nosotros lo hubiésemos conocido. Entonces es importante que ahora ustedes puedan establecer la diferencia entre una silueta y el retrato. La silueta delimita, son líneas, son dibujos, y el retrato es lo que está dentro, el contenido. Nos muestra ese retrato, lo que tiene o lo que guarda en sí, lo que encierra en sí ese retrato. Como es costumbre, aquí está mi frasecita. Dice, la escritura es la pintura de la voz. Y lo acabamos de observar. A través de un buen retrato, yo lo leí y seguramente pues cada uno de ustedes se hizo la idea de este personaje. No necesitamos haber nacido en esa época cuando él vivió para que ahora que solo estamos leyendo el retrato de él nos hagamos una idea de lo importante que fue este señor para la cultura aquí en Perú. Entonces es importante que el escritor plasme con palabras de fácil interpretación para que el lector se haga una idea completa del personaje. Bueno, chicos,
esta es la clase, hasta aquí la clase de hoy. Vamos a trabajar entonces con los ejercicios que están en el libro. Es importante que ustedes establezcan las comparaciones y, por supuesto, si tienen alguna duda, pues estoy aquí para apoyarlos. Les voy a hacer llegar los números de las páginas con las cuales van a trabajar. En esta ocasión no les voy a hacer ficha porque tenemos los ejercicios del libro. Bueno, chicos, muchas gracias por su atención, los quiero mucho y como siempre pues nos vemos en nuestra próxima clase. Un placer.